Ya, ahora sí debería estar bien. Listo. Retomamos, perdón. Recording in progress. Entonces, ahora sí, comenzamos con el taller. Disculpen la interrupción. Al finalizar la sesión, lo que buscamos es que ustedes conozcan herramientas de inteligencia artificial que les van a permitir o les van a servir como apoyo en su proceso de investigación en distintas secciones, distintos capítulos de una tesis. ¿Ok? Vamos a centrarnos sobre todo en tres de ellos. Vean ese taller como un... A ver, yo estoy abriendo mi caja personal de herramientas, herramientas de IA para ver si a ustedes les parecen interesantes, si las encuentran útiles y a partir de eso que ustedes puedan emplearlas de la mejor manera para su propio proceso de investigación. Adiós. A ver, entonces, el taller va a desarrollar los siguientes contenidos. Primero vamos a ver brevemente, un poco a modo introductorio, cómo la inteligencia artificial está relacionada con el proceso de investigación académica. A partir de eso, vamos a revisar algunas herramientas para cada una de las secciones de una tesis, de una investigación. Primero, vamos a ver qué herramientas nos pueden permitir ayudar en el momento de formulación de una tesis. Luego, sobre todo en este momento de aquí, cómo podemos utilizar herramientas de IA para poder descubrir nueva información académica, nueva literatura científica. Vamos a poner por aquí. ¿Listo? También nos va a ayudar para poder hacer revisión de literatura, revisión de antecedentes, en el momento de redacción académica, cómo podemos por ahí de pronto ayudarnos en el momento de parafrasear información, analizar críticamente fuentes de información y finalmente algunas herramientas que he conseguido por ahí que les van a ayudar a ustedes de pronto, no la vamos a revisar en detalle, pero sí nos van a permitir de pronto hacer una presentación rápida para que ustedes vean si son útiles dentro de su proceso de investigación. A ver. Adiós, se siguen colando usuarios, pero por eso estoy haciendo como que de manera muy interrumpida la presentación. Adiós. Espérame un momento. Listo. Ok, creo que acá voy a hacer algo lo último, ahora sí. Listo. Ya, ahora sí, creo que sí. Ya cerré la reunión, supone que nadie más puede unirse, así que espero que no me la pase. Ok, entonces, empezamos. Perdonen. Comenzamos. La inteligencia artificial, pues sabemos que engloba un conjunto de tecnologías que permiten que las máquinas simulen el proceso de pensamiento e inteligencia humana, ¿no? Y como esas herramientas, digamos, están bastante en boga, siendo bastante utilizadas, pues se están convirtiendo también en un elemento clave dentro del proceso de investigación académica, no tanto para reemplazar a un investigador, pero sí para potenciar ciertas capacidades, ciertas habilidades, sobre todo hacer investigación de manera más eficiente, poder ahorrarnos de ciertas actividades que son repetitivas, que son tradicionales, manuales, poder hacerlas de manera más rápida utilizando herramientas de inteligencia artificial. Nos van a permitir, sobre todo, es lo que yo he encontrado, nos va a permitir sobre todo de pronto apoyarnos en esos procesos o en esas secciones de una investigación, como es como un gran asesor de investigación. Nos van a permitir también descubrir nueva información a partir de ciertos insumos que nosotros ya hemos encontrado previamente. Vamos a ver este proceso.
en los minutos siguientes. También nos va a permitir hacer análisis de textos, análisis de literatura académica, científica, de manera bastante más rápida. Incluso vamos a poder interactuar con contenidos que están en otro idioma, en un idioma que no manejamos, pero vamos a poder justamente hacerle preguntas a ciertos artículos. Vamos a ver cómo eso nos puede permitir hacer una revisión de literatura de manera bastante más eficiente. Y también en el proceso de redacción y edición de textos. Entonces, continuamos. Ustedes seguramente ya por curiosidad, si es que no es por necesidad, habrán utilizado herramientas de inteligencia artificial como puede ser ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude u otras, ¿cierto? Y se habrán dado cuenta de que la manera en que uno interactúa con esas herramientas es a través de una interfaz de texto. Se ve bastante como una ventana de chat. ¿Ok? Y aquí viene el tema de la importancia de los prompts. Los prompts son estas, de pronto, instrucciones o peticiones que tú le haces a una herramienta de IA. ¿Para qué? Para poder iniciar una conversación o pedir una respuesta de eso que tú estás buscando en la manera en la que lo estás buscando. Y algo importante de este proceso es que la calidad de la respuesta que tú vas a obtener de cualquiera de esas herramientas va a depender bastante de la calidad y de la claridad del prompt, de la instrucción que tú le haces a la herramienta. Y para poder conseguir esa claridad y esta calidad en el prompt, es que debemos fijarnos bastante en que un prompt, un buen prompt por lo menos, cumpla ciertas condiciones o contenga ciertos elementos, elementos como cuáles. Por ejemplo, vean cómo se puede ver un prompt que está formulado de manera correcta, de manera detallada. Decimos que es un buen prompt cuando empezamos el prompt asignándole un rol, una suerte de personaje a esa herramienta para que nos responda o nos genere una respuesta a partir de ese rol. En este caso, a modo de ejemplo, vean que le estoy dando el rol de que eres un especialista en marketing digital. Entonces, compórtate o respóndeme a partir de ese rol. Luego tengo que precisar cuál es la tarea, qué es eso que espero que haga la herramienta. Le digo, tu tarea es diseñar una encuesta para clientes potenciales que investiguen la efectividad de las campañas publicitarias en redes sociales de la decisión de compra de ropa. ¿Listo? Toda esa es la tarea, que es lo que yo espero que haga. Luego, a partir de eso, yo voy a definir una pregunta en particular, que es lo que quiero que me responda. La pregunta que le hago es, en este caso, ¿qué preguntas incluirías en esa encuesta? Yo diría que hasta ahí ya está formulada la instrucción, la petición que quiero. Pero algo importante para poder modelar de mejor manera la respuesta a esas herramientas es darle el mayor contexto posible. Es como que darle ciertas delimitaciones a esa petición y sobre todo también ayuda bastante darle ejemplos. Tanto el contexto como los ejemplos van a modelar de mejor manera esa respuesta que yo estoy buscando. ¿Ok? Miren lo que le doy de contexto, le digo, a modo de precisión también. Quiero por lo menos 10 preguntas que exploren aspectos como, y le pongo aspectos de ese tema o esa tarea que ya he precisado antes. ¿Listo? Y al final le doy un ejemplo para decirle quiero más o menos una respuesta de ese tipo. Como le estoy pidiendo una encuesta, le digo, por ejemplo, preguntas como la siguiente, en una escala del 1 al 5, donde 1 es tal cosa y 5 es tal cosa, califica tu satisfacción general con la publicidad de ropa en Instagram. Eso es a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quiero que esas preguntas, esas 10 preguntas que me va a sugerir, las haga a partir de ese contexto, a partir de esos ejemplos. ¿Ya? Ejemplos de pronto bastante completo, pero es esa la manera de interactuar de manera correcta o de manera completa con esas herramientas. Yo siempre hago la comparativa entre un prompt diseñado de esa manera y a veces los prompts que hacemos de manera bastante libre, cuando le ponemos únicamente un texto y le decimos parafrasea esto, ¿no? Le decimos parafrasea esto o refrasea esto, pero no le damos las condiciones de cómo queremos que haga ese parafraseo o ese refraseo. No le decimos en qué estilo de lenguaje lo esperamos recibir, tampoco la cantidad de palabras en las que yo quisiera que se refrasee esto, entre otros elementos. ¿Ok? Entonces vean que hay que hacer muchas precisiones a un prompt para poder realmente modelar de manera correcta esa respuesta que yo estoy buscando. Segundo.
Ahí está. Ah, ya. Perdón, me dicen que no está en pantalla completa eso aquí. Ah, ahora lo vuelvo a compartir, disculpen. No, no, listo. Entonces, yo les muestro aquí en pantalla cuáles son las principales cuatro herramientas de IA generativa, que son las más utilizadas, por ahí las que les recomiendo utilizar a grandes líneas. La más conocida de ellas, por ser la primera, de pronto, es ChatGPT, ¿no? Tenemos por ahí ciertas características acerca de esta herramienta. Tenemos otras más que de pronto son menos utilizadas que esa, pero considero igual de valiosas. Por ejemplo, tenemos Copilot, que es la herramienta de IA de Microsoft. Tenemos Cloud Anthropic, que es la que vamos a utilizar bastante en ese taller de aquí. Vamos a ver las diferencias de por qué me parece una herramienta más interesante que ChatGPT. Tenemos Gemini de Google, ¿ok? Donde también podemos, me parece que es la menos completa para fines de investigación, por lo menos en las respuestas que yo he obtenido. Prefiero Cloud, Copilot y por ahí ChatGPT. Pero vamos a ver por qué es interesante esto de aquí. Continuamos. Entonces, ahora sí comenzamos a abrir la caja de herramientas de inteligencia artificial para una investigación. Un momento en el que nos vamos a detener la formulación de una tesis. Vamos a ver cómo ciertas herramientas nos van a permitir formular una pregunta de investigación, por ahí generar una matriz de consistencia, entre otros elementos necesarios en un proceso de investigación. ¿Ok? Listo. Para esto voy a empezar presentando Claude, que es la primera herramienta de inteligencia artificial generativa. Yo les sugiero que utilicen Claude en lugar de ChatGPT. Ustedes prueben, hagan la comparativa, no me crean, pero me parece que las respuestas generadas por Claude en su versión gratuita, en comparación con la de ChatGPT, son de un lenguaje mucho más natural, se ven un poco más reales estas interacciones, estas comunicaciones. Y además algo interesante es que uno puede poner una mayor cantidad, una mayor extensión de un prompt, proporcionarle incluso un insumo. Tú puedes en Cloud, versión gratuita, subir un PDF, adjuntar un PDF y decirle, no sé, que analice ese PDF, que resuma ese PDF, cosa que no se puede hacer en la versión gratuita, por lo menos, de ChatGPT. ¿Ok? Vean que eso aquí, para hacer Cloud solamente tienen que poner su correo electrónico, generarse una cuenta. La versión gratuita me parece que es suficiente para los objetivos de ese taller por lo menos. ¿Ok? Te va a permitir Cloud, pues, entender o comprender tus preguntas, las instrucciones, las solicitudes que le hagas y te va a dar una respuesta de manera precisa a partir de ese insumo o de ese prompt que tú le facilites. ¿De qué manera podemos utilizar Cloud en un proceso de investigación? Por ejemplo, vamos a ver que nos va a permitir funcionar como un gran asistente de investigación. Te va a permitir de pronto darle forma a una pregunta de investigación, por ahí generar una matriz de consistencia, incluso parafrasear ciertos textos. Véanlo como eso, como un gran asistente de investigación. Va a ser útil en cada una de las secciones de redacción de una tesis, de una investigación. También te va a permitir de pronto ser un apoyo en fines de organización, organizar tus ideas, crear esquemas, resúmenes, gestionar de manera más eficiente el tiempo que le estás dedicando a una investigación. Vamos a ver a continuación el primer uso que le podemos dar a Claude como asistente de investigación. Vean que siguiendo los lineamientos que les compartí hace un momento acerca de cómo se diseña un prompt de manera completa, un ejemplo medio alejado de lo que vamos a ver ahora, vean de qué manera se puede diseñar un prompt
para hacer la primera tarea que nos interesa de pronto cuando estamos empezando a hacer una investigación, que es la delimitación de una pregunta de investigación. ¿Por qué es importante esto de aquí? Porque ustedes deben saber que el punto de partida de todo proceso de investigación es la pregunta de investigación. Una tesis, una investigación siempre inicia con un problema que se plantea opcionalmente a modo de pregunta de investigación. Entonces, hay que prestarle mucha atención a empezar bien el proceso de investigación y esto se hace formulando de manera delimitada una pregunta de investigación. Y Claude nos va a permitir asesorarnos en la formulación de esta pregunta de investigación. ¿Ok? Miren cómo está desarrollado este prompt. Primero le asigno un rol. Eres un asesor de investigación. Luego le doy la tarea. ¿Qué quiero que haga? Quiero que delimites la pregunta de investigación y eso que ustedes ven ahí en color granate, color rojo, es lo que ustedes luego van a poder reemplazar por su propio tema de interés. Que yo le he puesto mi pregunta de investigación sobre qué, sobre la influencia del marketing en redes sociales, sobre la decisión de compra. ¿Listo? Ese es el tema que yo le estoy planteando. Luego le doy contexto, le digo, mira, la pregunta de investigación es para una tesis de pregrado. Recuerden, mientras más contexto o más precisión le den, mejor o más cercana va a ser esa respuesta que te genera. Luego, voy a hacer precisiones a este prompt. Vean que siempre es importante, eso es de pronto a modo de recomendación personal, de que no le hagas únicamente la petición de una respuesta a la herramienta. Yo siempre le pongo, dame 3, 5, 10 alternativas de respuesta. ¿Por qué? Que yo nunca voy a copiar y pegar la respuesta generada por la herramienta. Siempre voy a evaluar críticamente cuál de esas es la mejor. Tampoco les recomiendo que solamente utilicen ChatGPT o solamente Claude o Copilot o Gemini, no. Yo generalmente cuando uso esto, pruebo ese prompt por lo menos en 2 o 3 herramientas y luego voy comparando la respuesta de cada uno de esos, evaluando cuál es la que más se acerca a la petición que le he dado. ¿Ok? No se peguen únicamente con una de las herramientas y tampoco con una única respuesta. Yo siempre a cada prompt que le doy, le digo, dame 5 alternativas. Yo voy a encargarme de evaluar cuál de esas 5 es la que mejor se ajusta a la petición que te he hecho. Entonces le digo a modo de precisión, quiero 5 alternativas a pregunta de investigación delimitadas. Incluyan y le voy a hacer esa precisión de qué elementos son necesarios en la formulación de una pregunta de investigación. Le digo, incluye una pregunta clave, un verbo que enlace la relación de pronto entre mis dos variables. Incluye una variable independiente, una variable dependiente. Incluye también en la pregunta una población objetivo o muestra, delimitadores espaciales, temporales. Tengo que hacer una precisión acerca de todo eso que yo espero que me facilite como respuesta a este prompt. Incluso le doy un ejemplo. Mira, tienes un ejemplo que he encontrado de pronto en otra tesis de cómo se formula una pregunta de investigación. Le digo, por ejemplo, ¿de qué manera influye esta variable en esta otra variable? ¿Dónde? En el sector minero en Lima el año 2023. ¿Ok? Entonces, vean, yo voy a ejecutar este prompt en Claude para que ustedes puedan ver la respuesta que voy a obtener. ¿Ok? Este prompt, recuerden, ustedes lo van a poder encontrar en la presentación que yo les voy a compartir más adelante para que puedan replicarlo, puedan mejorarlo y ajustarlo sobre todo a su propio proceso de investigación. ¿Ok? Para eso voy a utilizar Claude. Les decía que Claude es una herramienta gratuita, me parece que mejora en ciertos aspectos a ChatGPT, así que los invito a que ustedes puedan utilizarla, crearse una cuenta y hacer un uso de la versión gratuita, por lo menos de esto. Y les voy a pasar también más adelante los enlaces, por ahí las herramientas de IA para que ustedes puedan acceder. Recuerden, pueden googlearla como Claude IA o AI para poder empezar a hacer uso de esa herramienta. Voy a entonces utilizar el primer prompt. Vamos a ver por aquí, un momento. Vean, voy a... Listo, ahí está. Otra vez, rol, tarea, qué es lo que espero que haga y la precisión, contexto y un ejemplo de cómo quiero ese resultado. Le doy enviar, ejecutar y vamos a ver qué nos sugiere. Vean que yo estoy partiendo únicamente como insumo del tema, el tema de interés. ¿Qué le he dicho? Mira, mi tema es ver cómo se relaciona ese tema con ese otro tema y nada más que eso. A partir de esto, sugiéreme cómo puedo formular preguntas de investigación para ese tema.
Le he puesto como condiciones los elementos que deberían estar presentes en cada una de esas alternativas de respuesta. Entonces veamos, ¿qué me dice? Ah, mira, puedes plantear la pregunta de la siguiente manera. ¿De qué manera influye el marketing en redes sociales? Mira, acá hay un término de pronto, acá está. La pregunta, tenemos el verbo enlace que va a relacionar o va a graficar la relación entre las variables que yo estoy buscando, de qué manera influye mi primera variable, el marketing en redes sociales, ¿en qué? En la decisión de compra de los consumidores millennials de la Ciudad de México durante el año 2023. A partir de eso yo puedo ir climatizando esto de aquí, acercarla a mi realidad. De pronto a mí me interesa ver esa relación de estas variables en otro tipo de muestra, no en millennials, de pronto en centennials o en personas adultos mayores o adultos nada más. No me interesa ver el tema en Ciudad de México, yo soy de Perú, de pronto quiero ver cómo pasa eso en Trujillo y quiero cambiar el tema del año. Puede ser. Mire, tengo 5 alternativas de respuestas. Preguntas de investigación. Otra vez, lo que siempre voy a recomendar es que ustedes evalúen críticamente cada una de esas respuestas. Por ahí puedes combinar la alternativa uno con la 3, con la 4 y que tú mismo generes esa pregunta de investigación. Recuerda que funciona como una asesoría de investigación. No te va a decir exactamente cómo tienes que hacerlo, qué es lo que tienes que copiar y pegar. No, es un insumo para a partir de eso empezar a trabajar y evaluar siempre la respuesta a eso. Pero vemos que por lo menos las alternativas de respuesta que me ha generado sí se ajustan a la instrucción que yo le he dado y a las condiciones y precisiones que le he dado. Vean que hay varias formas de cómo se puede formular una pregunta de investigación sobre el mismo tema, pero utilizando distintos términos interrogantes, por ahí distintas verbos enlaces. Miren, ¿cómo influye el marketing en redes sociales en la decisión de compra de los consumidores de productos de moda rápida? Vean que por acá tienes otra alternativa de cómo puedes ir precisando el tema. ¿Ok? Yo no leí contexto sobre todo acerca de qué tipo de productos estoy hablando. Solamente le hablé de decisión de compra. Acá me está sugiriendo, podrías hacerlo, productos de moda rápida. Me parece interesante. ¿Dónde? Principales ciudades de Estados Unidos. Para acá lo puedo cambiar. Puedo cambiar también el tema del periodo de estudio. ¿Ok? Lo que me importa, lo que me interesa es que ustedes cuando hagan esto de aquí, siempre evalúen la respuesta y le evalúen a partir de lo que ustedes deberían conocer o deberían haber aprendido en clases de metodología o seminario de tesis, ¿no? Acerca de qué elementos son necesarios incluir en una pregunta de investigación. Sobre todo funciona este ejemplo de la diapositiva para tesis de pregrado y por ahí incluso tesis de maestría, ¿no? Pero recuerda, si quieres obtener una respuesta de calidad, dale el mayor contexto posible, el mayor insumo posible a la herramienta para que pueda modelar esa respuesta. ¿Ok? Algo interesante que va a pasar con esto de aquí es que al momento de crearte una cuenta, sea en Claude, ChatGPT o Gemini, tú puedes ir modelando todavía más la respuesta si es que vas alimentando ese proceso de investigación desde la plataforma. ¿A qué me refiero con eso? Miren, que la primera pregunta que le he hecho dentro de esa ventana de conversación es acerca de una pregunta de investigación bien formulada. ¿Ok? En esa misma ventana yo voy a poder hacer lo siguiente. Continúo con mi proceso de investigación. ¿Qué le voy a pedir? Le voy a pedir que me dé ejemplos para poder inspirarme, ¿ok? De cómo se puede elaborar una matriz de consistencia para ese mismo tema. Recuerden que al momento de crear una cuenta, se genera una suerte de pequeño historial de cómo vas tú haciéndole preguntas a la herramienta. Y va aprendiendo a partir de las respuestas que tú le das, de las correcciones que le haces. Si me sirvió esa pregunta de investigación formulada por la herramienta, ok, la siguiente pregunta podría ser la siguiente. Le puedo decir que me ayuda a generar una matriz de consistencia y le voy a dar otra vez el tema. Y como condición le voy a poner lo siguiente, que quiero 3 alternativas de matriz de consistencia. Otra vez le pongo como precisión qué elementos quiero que aparezcan en esa matriz. Esos elementos, recuerden que varían. Hay universidades que utilizan más o menos elementos o columnas dentro de esa matriz. Ustedes van a poder ajustar esto a sus propios lineamientos de su universidad, pero les voy a poner los principales o los más frecuentes. Y voy a ejecutar este prompt. Lo voy a hacer ahí mismo en esa ventana de Claude. ¿Ok? En la misma ventana donde le pregunté por la formulación de una pregunta, le voy a decir que ahora haga lo siguiente, que es momento, si viene en la pantalla no pasa nada, estoy copiando el prompt. Ahí está.
Le voy a decir ahora que quiero una matriz de consistencia para ese mismo tema. Quiero tres alternativas de eso. Le voy a dar a enviar y está generando tres alternativas de esto. Vean que además lo va generando también ya en formato de tabla para que yo pueda de pronto copiar y pegarlo y a partir de eso copiar y pegar empezar a trabajar realmente, ajustar esa respuesta a lo que yo quiero hacer. Me dice, ok, ha incluido todos los elementos que yo le he pedido. Me parece que hay una presentación mucho más bonita, más funcional de esa respuesta en Copilot. ¿Ok? Voy a utilizar la segunda herramienta, Copilot, la herramienta de IA de Microsoft, para ejecutar ese mismo prompt. Voy a Copilot, más preciso, y voy a copiar el prompt que tenía por aquí. Ese de aquí. Le voy a pedir una matriz de consistencia a Copilot. Vean que ese prompt que yo estoy compartiendo con ustedes, que se puede mejorar. Ustedes pueden adecuarlo, mejorarlo, hacerlo más preciso, más breve, incluso. Se puede utilizar en Copilot, en ChatGPT, en Gemini y en Claude. ¿Ok? Voy a ejecutar entonces el mismo prompt en otra herramienta de IA en Copilot para ver cómo modela esa respuesta. Copilot sí generalmente se toma unos segundos más. Algo interesante de Copilot es que Copilot, bueno, trabaja con el modelo de GPT-4, que es de pago en la versión de ChatGPT, y que además tiene conexión a Internet, cosa que no tiene Claude. Claude trabaja únicamente con su base de datos de conocimiento, que tiene información hasta el año pasado. No, Copilot sí accede a Internet y puede generar las respuestas a partir de esa información también. ¿Ok? Tomando un poco más de tiempo que esperaba, o sea, decirle, deja de responder y voy a ejecutarlo otra vez. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí responde más rápido. Ya, pues alternativas, otra vez. Ujú. Miren que ese prompt que yo les estoy compartiendo es un prompt incompleto. Siempre me gusta decir que es un proceso de pronto que nunca termina el tema de la elaboración de un prompt. ¿Ok? Yo estaba esperando en ese momento encontrar la respuesta, tener la respuesta en formato de tabla para poder ser exportada, pero no le entendió así Copilot y me está dando la respuesta en texto nada más. No pasa nada. Lo que yo puedo hacer luego en la precisión del prompt es decirle, ¿quieres ese resultado en una tabla? ¿Ok? Y cuando genera el resultado en una tabla Copilot, tú vas a poder exportarlo en un archivo de Excel para poder trabajar a partir de esto. Igual me sirve el ejemplo, el error para poder aprender a partir de eso. Está generando el problema general, problemas específicos, objetivos generales, específicos. Sí, cada uno de los elementos que yo le he puesto en la precisión. Me sirve. Solo me interesaba mostrar que sirve en varias herramientas. Voy a continuar con esto de aquí. Ahora vuelvo al tema de Copilot. Vamos a dejarlo que trabaje. Más puedo utilizar a modo de herramientas ya generativa? También le podría pedir una propuesta de marco teórico. Un buen punto de partida también para iniciar el proceso de elaboración de una tesis es que tú partas de una estructura, de un posible índice o tabla de contenidos. ¿Ok? Y esos de pronto esas teorías que van a apoyar la realización de esta investigación. Entonces tú puedes utilizar estas herramientas a modo de asistencia de investigación para lo siguiente, para decirle que elabore una propuesta de marco teórico. ¿Para qué? Para desarrollar el tema que yo le estoy planteando. ¿Cómo voy a hacer esto aquí? Ya vieron que es así de simple. Voy a ejecutar ese prompt, voy a utilizar Claude para esto, continuar con Claude. Voy a poner el tercer prompt. Un momento. Ok. Rol, tarea, precisión. Quiero dos alternativas de marco teórico. Recuerden que esto, si bien es recomendable que inicie una investigación, son
estructuras que uno debería ir corrigiendo, mejorando, depurando, mientras uno va desarrollando propiamente la investigación. Pero miren, como asesoría general te sirve, te dice ya, tienes una primera alternativa donde vas a partir de una introducción y vas a definir cuál es el alcance y la definición en sí misma del marketing en redes sociales. Luego, cuál es la importancia del marketing en redes sociales en la era digital. Impacto, elección de compra de los consumidores. Como que te va sugiriendo dónde empezar el proceso de investigación, cuáles son esos ítems dentro de la estructura que tú deberías esperar completar. ¿Ok? Teorías y modelos relacionados. Teoría de comportamiento del consumidor es una buena sugerencia. Si vas a trabajar el tema de decisión de compra o comportamiento de compra, hay una teoría dentro de esta área que es la teoría del comportamiento del consumidor. Puedes empezar a partir de ese insumo aquí, esa respuesta, buscar información académica, científica sobre este modelo o esta teoría que te ha propuesto. Luego, ¿cómo vas a definir o estructurar el tema de tu variable, marketing en redes sociales? Ah, ya, puedes definir primero cuáles son las estrategias y técnicas de marketing en redes sociales. Podrías partir de algo más general, no sé, hablar de marketing digital. Y a partir de eso aterrizarlo ya en una estrategia en particular que es el marketing en redes sociales. ¿Cómo se ve el tema del proceso de decisión de compra del consumidor? Otra vez, voy a definir a grandes rasgos el tema del proceso de decisión, luego cuáles son esos factores que van a influir dentro de ese proceso. Ahí vean que a nivel de asesoría general me sirve como insumo para empezar a inspirarme y desarrollar ese proceso de investigación. Ok, hasta ahí hemos visto únicamente el tema de prompt. Vamos a trabajar de otra manera con otras herramientas. ¿Ok? Solamente vean que si bien Claude, ChatGPT o Gemini no son herramientas especializadas en investigación académica, sí nos pueden servir como asesores o asesoras de investigación para fines como los que hemos visto ahora. ¿Ok? ¿De qué depende todo esto aquí? De un buen prompt, de asignarle un personaje o un rol como asesor de investigación. Vamos a ver, conocer otras herramientas que van a ser útiles, por ejemplo, para ese proceso que es importantísimo, es el descubrimiento de literatura científica, es decir, descubrimiento de antecedentes para mi tema de tesis. ¿Cómo voy a hacer esto aquí? Miren, hay que diferenciar primero dos procesos que son relacionados, podría decir que son subsecuentes el uno del otro, pero vamos a ver la búsqueda de información en comparación con el descubrimiento de información. Hablamos de búsqueda de información cuando utilizamos palabras claves, términos de búsqueda y sabemos de antemano qué es eso que estamos buscando. Búsqueda de información es cuando ustedes ponen términos de búsqueda, frases de búsqueda en buscadores como Scopus, Google Académico, Cielo, Redalyc u otros. ¿Ok? El punto de partida de eso, que son las palabras claves, los términos de búsqueda. Por otro lado, tenemos un proceso que es parecido, cercano a esto, donde cambia el punto de partida, que es el descubrimiento de información. Cuando yo hablo de descubrimiento de información, no sé exactamente qué es eso que quiero encontrar. Es como que sorprende mi herramienta. Pero vean que aquí yo no voy a partir de términos de búsqueda o frases de búsqueda. Lo que yo voy a hacer es plantar ciertos documentos que son considerados o llamados documentos semilla. Esos documentos semilla van a permitir encontrar frutos. Esos frutos van a ser otras investigaciones relevantes, cercanas al tema que yo le estoy facilitando, al insumo que le estoy facilitando. Vamos a ver sobre todo herramientas de IA para poder descubrir información académica, descubrir nueva literatura científica o académica. Recuerden que aquí voy a partir de documentos, no voy a incluir términos de búsqueda. ¿Ok? Voy a plantar documentos. ¿Cómo voy a hacer esta suerte de plantación? Ahora lo vamos a ver. Mira, para hacer descubrimiento de información, yo les voy a compartir en pantalla dos herramientas que me parecen bastante útiles aquí. La primera es Research Rabbit y la segunda es Leadmaps. Estas dos herramientas son muy poderosas para ayudarte a descubrir información que tú de pronto no sabías que querías, pero van a ser cercanas a tu tema de investigación. Vamos a explorar cada una de ellas. Recuerden que aquí el insumo principal para descubrir información es encontrar previamente documentos semilla, que son contenidos, artículos muy relevantes para tu tema de investigación, cercanos.
similares a tu tema de investigación. Cuando uno hace una búsqueda de antecedentes, busca justamente cuáles son esos 2, 4, 5, 10 artículos que son muy cercanos o que han trabajado la misma relación entre variables que tú estás planteando hacer en tu tesis, ¿ok? Esos antecedentes cercanos van a ser considerados semillas o documentos semillas para poder descubrir más información a partir de estos. Esos documentos semillas son pues puntos potenciales de descubrimiento de más información. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es encontrar esos antecedentes cercanos a mi tema de investigación, para luego plantarlos en otras herramientas de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo se hace esto a continuación. Para eso, primero voy a utilizar este prompt, lo que me va a permitir es diseñar ecuaciones de búsqueda o estrategias de búsqueda para yo poder hacer mi búsqueda, digamos, en Scopus, o en Google Académico, o en Cielo, o en otra base de datos o buscador académico. Y lo que le estoy pidiendo aquí a Claude, a ChatGPT, a Gemini, es quiero que me propongas ecuaciones o estrategias de búsqueda, es decir, cómo voy a poder yo buscar esa información académico-científica. Recuerden, primero hago búsqueda de información y a partir del resultado de búsqueda hago descubrimiento de información. Otra vez le doy el tema, le pongo condiciones y vamos a ver qué me genera como respuesta. Voy a ir otra vez a Claude, voy a pegar ese prompt, un momento. Acá está. Ya, mira, le estoy haciendo una corrección a este prompt, le estoy dando la petición, le voy a decir, presenta 5 alternativas de ecuaciones de búsqueda complejas que incluyan términos de búsqueda en español e inglés. Ok, vamos a ver si funciona. Ejecutar. Listo. Miren lo que genera como respuesta. Eso que ustedes ven en pantalla son consideradas ecuaciones, que son las expresiones de una estrategia de búsqueda. A partir de esta ecuación, eso es lo que yo voy a, digamos, ingresar, voy a copiar y voy a pegar en un buscador académico. ¿Para qué? Para preguntarle a ese buscador académico si tiene información acerca de esos temas o términos de búsqueda que yo estoy precisando en esta estrategia de búsqueda. Eso se ve como que medio matemático, pero en realidad es bastante fácil de entender. Lo que le estoy pidiendo al buscador es lo siguiente. Mira, quiero buscar información con ese término de búsqueda o frase de búsqueda, marketing en redes sociales. También la puedes buscar en inglés, es decir, o como social media marketing. Luego quiero que relaciones esto con qué? Con mi segunda variable, que es decisión de compra, también conocida como purchase decision, ¿ok? En inglés. Luego, vincula eso con el tema de la población que yo estoy buscando investigar, que son millennials, también conocidos como generación Y. Por ahí le estoy buscando otros términos más que pueden ser valiosos o no. Yo podría editar y quedarme únicamente con esto de pronto. Lo que importa es que ustedes entiendan que esta ecuación va a ser el punto de partida para hacer búsqueda de información. ¿Dónde voy a copiar y pegar esta ecuación de búsqueda? Por ejemplo, la podría pegar en Scopus. ¿Ok? En Scopus, buscador académico de información de alta calidad, yo podría hacer en Scopus una búsqueda avanzada aquí en Advanced Document Search. Y en una búsqueda avanzada voy a poder pegar esta ecuación de búsqueda. ¿Ok? Vamos a ver si funciona. Copio parte de la ecuación, le pongo Advanced Document Search. Y cuando hago eso me dice, ok, ingresa tu ecuación de búsqueda. Voy a ingresarla y voy a darle Search. Y me dice que hay 488 documentos relacionados a toda esta ecuación de búsqueda. ¿Por qué empiezo haciendo esto? Cuando uno empieza a hacer esta revisión de literatura o esta búsqueda de antecedentes, generalmente las universidades se van a pedir que encuentres información de calidad, información cercana a las variables de estudio que tú has definido.
¿Ok? Y normalmente, por lo menos hablo de algunos que son universidades limeñas, te piden que hagas esa búsqueda en Scopus. Entonces, para eso vean que no me he preocupado por hacer eso manualmente, rápidamente lo he hecho con Claude, una estrategia de búsqueda a partir del tema que yo le he facilitado, luego lo que hago es copiar y pegar una de esas alternativas de ecuaciones de búsqueda y quiero saber si esos resultados que tengo aquí son cercanos a lo que yo estaba buscando. Mi tema aquí es influencia del marketing en redes sociales o de la publicidad en redes sociales en la decisión de compra de cierto sector de pronto de la población, que son los millennials o generación Y. Entonces puedo acá empezar a analizar esos resultados. Puedo ver cuál de sus artículos realmente están relacionados a mi tema de investigación o a mis dos variables de estudio. ¿Ok? Luego de hacer esta evaluación, yo debería poder identificar. Recuerden que esto de aquí me va a servir únicamente para qué. Ahorita estoy abocado a la tarea de encontrar semillas, documentos semillas, esos 5 de pronto documentos que son cercanos a mi tema de investigación. Entonces, luego de hacer este análisis de esta búsqueda por aquí entre los resultados, yo puedo ver que hay artículos que son valiosos. ¿Ok? A modo de ejemplo, yo ya he hecho esta búsqueda aquí en Scopus y he encontrado artículos como esos que van a ver ustedes en pantalla. Vamos a poner aquí 3 de ellos. ¿Ok? En esa vista de resultados, dentro de esos 48, 40, 488 documentos, ya yo he por ahí filtrado algunos que me parece que son útiles. Son esos 3, por ejemplo, que están en distintas bases de datos. Esos 3, de hecho, están en acceso abierto, Open Access, así que ustedes los van a poder descargar libremente. ¿Y para qué me sirve esto de aquí? Recuerden que yo no quiero buscar información, quiero descubrir información. Entonces vean lo que voy a hacer. Cuando ustedes hagan esa búsqueda en Scopus, van a encontrar que los resultados principalmente van a ser artículos académicos, artículos científicos, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Voy a identificar cuál es el DOI de cada uno de esos resultados. El DOI es una suerte de DNI, de enlace permanente, que identifica a cada uno de esos artículos. Si ustedes encuentran información académica, vean cuál es el DOI de ese artículo. Acá tiene su DOI. Se presenta como un enlace, es un enlace permanente. ¿Listo? Mi segundo artículo también tiene su DOI. Tercer artículo también tiene su DOI. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Porque voy a comenzar a utilizar ahora sí una herramienta de inteligencia artificial para poder descubrir información. Miren lo que voy a hacer. Primer paso, hago mi búsqueda de información. Para eso tengo un prompt para decirle a Claude, a ChatGPT o a Gemini, sugiéreme ecuaciones de búsqueda. Hago la búsqueda en Scopus de pronto y consigo. Les recomiendo por lo menos unas 3 o 5 semillas, documentos que voy a utilizar como puntos de descubrimiento de más información. ¿Para qué? Para a continuación hacer esto de aquí. Voy a utilizar Research Rabbit, que es una plataforma en línea que está impulsada por IA, que te va a permitir descubrir visualmente otros artículos de investigación. Lo voy a explicar cuando vea la plataforma, pero entiendan que eso funciona más o menos como un Spotify, pero de artículos académicos o científicos. ¿Por qué? Porque cuando uno de pronto crea una lista de reproducción en Spotify, lo que hace es agregas una canción y la herramienta, la plataforma, a partir de esa canción, del género de la canción, del cantante, de los compositores, te sugiere otros contenidos que podrían interesarte. Entonces, Huavit hace lo mismo, pero con contenidos académicos. Tú le vas a crear una lista de reproducción, una colección, vas a agregarle una canción, que en este caso sería un artículo académico o un DOE, y te va a sugerir contenidos académicos relacionados a ese insumo que tú le estás dando. ¿Ok? No es tanto un buscador de información, sino es un asistente inteligente que va a entender de qué trata ese insumo que tú le estás dando y te va a sugerir información relevante a partir de lo que encuentra en esto de aquí. Se llama Research Rabbit porque se ve más o menos como un conejito. Te asigna un conejito cuando tú empiezas a hacer este descubrimiento de información y ese conejito se va a encargar de cosechar la información acerca del insumo que tú le das y va a buscar por todo Internet contenidos académicos relevantes cercanos a ese insumo que tú le estás dando.
vamos a poder utilizar Research Rabbit para hacer una búsqueda avanzada, realmente descubrir artículos científicos, capítulos de libros, u otros recursos académicos relevantes cercanos para tu tema de investigación. Voy a poder analizar visualmente la información, identificar patrones, tendencias y todo eso de manera visual. También me va a permitir de alguna manera organizar y gestionar mejor las referencias bibliográficas, crear esquemas gráficos para ver la relación que hay entre los documentos que yo voy a ir recuperando o encontrando en esta plataforma. ¿Cómo identificamos las semillas? Me preguntan en el chat. Justo les decía, eso lo he hecho rápido aquí, pero claro, lo que ustedes deberían hacer luego de hacer esta búsqueda, en la búsqueda, mira, lo que he hecho aquí, puntualmente en la búsqueda, es incluir mis variables de estudio como términos de búsqueda. Y eso es lo primero que ustedes deberían garantizar. Incluir sus variables como términos de búsqueda. Y no solamente ponerle un idioma. Les recomiendo ponerla, si van a hacer búsqueda en Scopus, por lo menos en español, pero sobre todo en inglés. Porque la cantidad de información que hay en inglés en Scopus es más del 90%. En español creo que es 3 o 4% nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que yo considero una buena semilla? Es lo mismo que consideras un buen antecedente. Cuando tomas tu búsqueda de antecedentes, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿cómo dices que un antecedente es de pronto bueno para tu investigación? Por la cercanía que hay entre tus variables de estudio, tu población de estudio, tu muestra de estudio, con la que vas a identificar en cada uno de esos resultados. Yo he hecho la selección acá de manera rápida, pero lo que tengo que hacer es analizar esos resultados, no todos de ellos. Voy a analizar de pronto que son más actuales. Acá han aplicado filtros. Cuando te pidan que hagas sus antecedentes, te van a decir, por ejemplo, solamente quiero de los 5 últimos años. Bueno, voy a ir limitando esto de aquí en la base de datos que estoy haciendo la búsqueda, ¿ok? Voy a decirle que quiero información de 2019 en adelante. ¿Ok? Se redujo un poco. Podría incluso limitarlo a solamente quiero artículos en acceso abierto o en Open Access. Vamos a ver por aquí, en Scopus tengo el filtro de Open Access. Voy limitando, voy aplicando esos filtros de inclusión o exclusión a mi pantalla de resultados. ¿Para qué? Para poder hacer más chica y más precisa, más cercana a mi término de búsqueda, a mi frase de búsqueda, todos estos resultados. Acá tengo que analizar, acá no hay como que mucho atajo. Voy a tener que ver de pronto el abstract, el resumen de ese artículo, está relacionado, veo cómo los videos cortos de influencers influyen en la intención de compra. Me sirve. O sea, por el por el título, me parece cercano a lo que estoy buscando. Luego, ¿qué me dice por aquí? Relación, ya sé no tanto. Ya. Productos de belleza, voy a ponerle más resultados, pero es un análisis de resultados, ver cuáles son más cercanos a nivel de variables, a nivel de muestra de estudio, muestra objetivo, incluso si son cercanas en temas regionales, para saber si van a ser considerados como antecedentes internacionales, nacionales, locales, lo que sea. Entonces, puedes ver que si bien hay de pronto relación entre tus variables y esta, mira que ese estudio lo han hecho en Arabia Saudí, me sirve como antecedente de pronto internacional. ¿Ok? Esta parte de aquí es únicamente validar cercanía entre tus variables de estudio y términos de búsqueda y lo que vas a encontrar en cada uno de esos resultados. Esos, los que son los 5 artículos más cercanos a nivel de variables, a nivel de muestra objetivo, a nivel de pronto de localización de ese estudio o año de estudio de ese estudio, pues vas a poder considerarlos las 5 mejores semillas para plantarlas y hacer descubrimiento de información. ¿Ok? Entonces, voy a ver ahora sí cómo funciona Research Rabbit en la realidad. Vamos a ver. Yo he simulado que he encontrado aquí ya mis 3 semillas, que son los resultados más relevantes, más cercanos a mi tema de estudio. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la plataforma Research Rabbit, aquí la tengo, Research Rabbit AI. Recuerden, cada una de esas herramientas tiene la opción de que tú crees una cuenta gratuita. Yo les invito a que ustedes hagan eso. Voy a iniciar mi sesión. Y vean, esa es la pantalla de inicio de Research Rabbit. ¿Ok? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Yo les decía que eso funciona como una suerte de Spotify. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es primero crear una lista de reproducción, una colección. Para esto, voy a ir aquí donde dice New Collection.
una nueva colección, una nueva lista de reproducción. Voy a ponerle acá de pronto a mi tema, que es marketing en redes sociales y, o bueno, intención de compra. ¿Ok? Le pongo el nombre a mi playlist. Ya está. Voy al playlist y lo que voy a empezar a hacer es agregar canciones a ese playlist. Vean que la manera que yo les recomiendo hacer esto es, luego de haber hecho esa búsqueda y esa selección de las mejores semillas o documentos semillas, lo que voy a hacer es utilizar el DOI. Ese enlace comienza con doi.org para plantarlos en la otra herramienta. ¿Ok? Voy a copiar esos DOIs, copiar, copiar y los voy a plantar. ¿Cómo voy a plantar? Le voy a decir a este playlist, voy a agregarle papers, add papers. Y acá voy a pegar mi primer DOI. Lo pego y le digo, agrégalo directamente. Ya está. ¿Cuántos semillas le recomiendo plantar? Le digo, por lo menos pongan tres. Si tienen más, que sean cercanas a su tema, pueden hacerlo con más. Le voy a poner uno, voy a ponerle dos y una más. Mientras más semillas le pongas, más va a entender el contexto de lo que estás buscando y más cercana va a ser la sugerencia de nuevos contenidos. ¿Ok? Hasta ahora solamente he creado una colección y agregado tres semillas. ¿Ok? Estas tres semillas van a ser el punto de partida para empezar a descubrir más información. ¿Por qué es importante eso? Cuando ustedes hagan su búsqueda en Scopus, se van a dar cuenta que en Scopus, a ver, por los filtros de calidad que tiene esta base de datos, no te va a mostrar como que miles de resultados, cientos de resultados. Si tú eres muy preciso en tus términos de búsqueda, a veces vas a tener suerte si en Scopus encuentras 10 o 20 documentos. Para Scopus eso es bastante. ¿Ok? Entonces, como no me basta eso, porque yo quiero hacer un análisis un poco más comprensivo de toda la literatura sobre ese tema, lo que voy a hacer a continuación es descubrimiento de información. Eso lo tomo como insumo y hago descubrimiento de información. ¿Cómo hago esto? Planto a mis tres semillas y le voy a decir, mira, muéstrame trabajos similares, similar work. Voy a darle clic a esto y miren lo que se dibuja. Voy a ponerle aquí más zoom. Mira que se dibuja todo un árbol o toda una figura de pronto de manera visual, la relación que hay entre los artículos que ha descubierto para ti. Puedes ver lo siguiente, que cada punto que te encuentras graficado por aquí representa un artículo nuevo. Esos artículos que tú ves en verde son las semillas que tú has plantado. Tú has plantado ese archivo de Seturaman 2023 y a partir de eso te ha sugerido otros contenidos. Has plantado esa semilla de Neckman 2022 y mira todo lo que ha encontrado. Cada línea lo que hace es representar la relación de citación que existe entre dos artículos. Si tú ves esa relación entre ese artículo de Neckman y esos de aquí abajo, mira que además aparece una flechita. Esa flecha indica la dirección de la citación. Para poder redactar ese artículo en Neckman, ha citado artículos de Lee 2008, Bedard 2018. ¿Quién más? A Rankinson 2020, a Mangold 2009, entre otros. ¿Ok? Am, y además, puedes ver que hay cierta diferencia en cuanto a la intensidad del color. Hay por ahí unos colores que son azules un poco más fuertes y esa intensidad de color está relacionada con qué? Con el tema de la actualidad de ese artículo. Ese azul más fuerte es de Zoom del año 2019. Y mira que aquí hay un celeste un poquito más claro es de Axen de 1991. ¿Ok? Entonces, cada uno de los elementos y de los colores, las líneas que tú ves por aquí, te informan acerca de algo. ¿Ok? El tamaño de los puntos también. Los puntos verdes, que son los artículos semilla, van a ser siempre un poco más grandes. Mientras que los puntos azules, bueno, va a depender de la cantidad de conexiones que tienen con los puntos verdes. ¿Listo?
Esta es una representación visual de cómo se ve todo esto de aquí, pero no se quede en eso, sino que tú puedes ver, por ejemplo, vamos a ver ese artículo de aquí. Selecciones todo aquí. Cuando seleccionas uno de esos artículos que tú estás descubriendo como nueva información, mira que se abre en la parte derecha una nueva versión de ese gráfico. A partir de ese BEDAR 2018, que va a ser de pronto una nueva semilla, tú puedes ver, mira, que hay trabajos similares a este de aquí. Puedes por aquí revisar de pronto el abstract, el resumen del artículo, está relacionado. Me dice Millennial Green Consumption Behavior, comportamiento de compra en millennials y, bueno, están explorando el rol que ha tenido en ese comportamiento de compra el social media, redes sociales, es cercano a lo que yo estoy buscando. Si está disponible la versión en PDF del artículo, tú le puedes dar clic aquí en PDF. Le das clic en PDF y te va a llevar a la página donde podría estar disponible. Acá sí está disponible en eso abierto, me parece, así que lo voy a poder descargar desde aquí. Mira, que te da información visual acerca de la relación de tus semillas con otros artículos y además te da información y el acceso, si está disponible, a la versión en PDF de esto. Y esa exploración de contenidos o descubrimiento de contenidos puede no terminar nunca. Porque si esto de aquí te parece relevante, tú quieres ver, ya, ahora quiero ver trabajos similares a ese artículo de BEDAR 2018. Doy clic en Similar Work y se trabaja o se dibuja una nueva red. Tú puedes ver quién ha citado a ese artículo de BEDAR 2018, qué otros nuevos contenidos aparecen. ¿Ok? Y acá tú puedes ver también que es importante en eso también o porque nos informa esto bastante. Mira, que si tú te fijas que hay ciertos resultados que son súper antiguos, como ese artículo de Axe en 1991, generalmente cuando uno encuentra que tienen un tamaño importante y todo lo demás, son porque son artículos seminales, como que artículos que han dado punto de partida o han iniciado cierta corriente teórica sobre ese tema aquí. Me parece que Axen, no es mi tema de investigación, pero creo que Axen fue una de las personas como que definió o por ahí como que empezó a hacer el tema de la teoría del comportamiento del consumidor. ¿Ok? Entonces, por más que tú dices como que no lo voy a considerar como artículo de revisión porque es muy antiguo, el año 91, por algo aparece aquí. Si es el año 91 y mira toda la cantidad de artículos que apuntan a este, quiere decir que ese artículo de Axon es un artículo bastante citado en todos esos temas de aquí. Y si es muy citado porque tiene muchas flechas que apuntan a él, es por algo. Algo seguramente ha escrito Axen. Mira, sí. El artículo de Axen es la teoría del comportamiento planeado, que es uno de los modelos teóricos que se utiliza dentro de ese tema de aquí, que es comportamiento del consumidor. ¿Ok? Entonces, no descartes información solamente por el año de antigüedad. Cuando hay muchos artículos apuntando esto de aquí, es porque seguramente va a ser un artículo necesario para hacer el tema de la definición del marco teórico de cierto tema. Eso que hemos visto aquí es descubrir mucha más información. Mira que en Scopus partimos únicamente de cuántos, de 180 resultados. Igual es bastante. No todos esos van a ser considerados como antecedentes, tengo que analizarlos. Pero si por ahí me parece limitado todavía esa cantidad de resultados, yo quiero explorar más resultados, pues utilizar herramientas como Research Rabbit para descubrir más información y ver eso que no te muestra el Scopus. Pues no te dice en ese momento cuáles son esos artículos seminales que han dado inicio de pronto a esa línea de investigación o a esa línea teórica de investigación. Acá sí lo puedes ver. ¿Por qué? Por la cantidad de relaciones o de flechas que apuntan a un artículo. Vamos. Otra herramienta más que les quiero presentar para que puedan hacer esto de aquí. ResearchGate me parece útil, les recomiendo esto de aquí, pero hay otra herramienta más que funciona de manera similar. Leadmaps. Leadmaps, por su nombre, viene de mapas de literatura, Literature Maps. ¿Ok? Y lo que hace es ser también un aliado inteligente para tu desarrollo de investigación. También vamos a plantar esas mismas semillas en Leadmap para poder hacer esa búsqueda de descubrimiento inteligente de información a partir de esos insumos. ¿Cómo voy a poder utilizar Leadmap para hacer búsqueda avanzada, encontrar, descubrir artículos científicos, libros, recursos académicos relevantes a partir de esos insumos que yo le voy a dar? También voy a poder ver de manera visual cómo está organizada la relación entre esos resultados que yo voy a ir descubriendo. Voy a poder hacer un análisis de información un poco más
eficiente. Voy a poder extraer información relevante de fuentes, por ahí ver tendencias, patrones y ver todo eso de manera visual, que es algo que no hacen los buscadores tradicionales. ¿Ok? ¿Cómo hago uso de Lead Maps? Pues vamos a ver. Voy a ir aquí a Lead Maps y otra vez. En Lead Maps me creo una cuenta gratuita. Yo tengo una cuenta creada. Voy a iniciar sesión. Y lo que hago, si en Research Rabbit creaba una lista de reproducción, una colección, aquí lo que voy a hacer es crear un nuevo mapa de literatura, un new lead map. Está creando un lead map, ¿ok? Y acá se repite un poco el proceso. Voy a agregar artículos, voy a agregar las semillas, ¿ok? Por DOI también lo voy a hacer. Voy a poner en el primer DOI, le pongo buscar. ¿Este es su artículo? Sí, ese es. Acá está, verifico y le pongo agregar. Listo. Voy a por aquí agregar algunos más. Vamos a ver, agregar, add, y voy a ponerle otra semilla más. Vamos a ver que lo busque. Acá está, lo selecciono, le pongo agregar y una semilla más. Vamos a ver por aquí. Ya está. Cero. Ya. Agregar. Listo. A partir de esas tres semillas que le he agregado, yo le voy a decir ahora, quiero que explores artículos relacionados. Explore related articles. Para ver cómo se hace esto. Voy a decirle, haz la magia. Descubre qué información hay relacionada a esos artículos o semillas que yo te daba. ¿Ok? Y mira lo que pasa. Lo que hace es generar un mapa parecido al anterior que vimos en el Research Rabbit. ¿Ok? Es un mapa, acá diré que es un poco más ordenado porque si te das cuenta, cuando hace de pronto la gráfica de esta representación entre artículos, además lo ordena de manera temporal. Mira que para el margen de pronto derecho de la pantalla, el eje derecho, están los artículos que son más actuales, 2023, 23, 22, y para aquí los que son un poco más antiguos. Estás buscando de pronto información relevante, filtrada de cierto periodo de tiempo, puedes ver aquí de manera más fácil esto de aquí. Incluso podrías aquí, arriba como filtro, limitar entre qué años quieres esos resultados. ¿Ok? Eso es en la versión de pago. Acá lo puedo ver y puedo ver otra vez de manera coloreada, diferente, cuáles son las semillas que yo le he dado y a partir de eso qué relaciones ha encontrado. Yo voy a fijarme sobre todo en esos círculos que son un poco más grandes. Voy a ver que de pronto hay un artículo de Masúa 2022 al que están apuntando dos de las semillas que yo le he dado. Me interesa ver por qué. Voy a seleccionarlo y me dice que es impactos de, bueno, atributos de los influencers, intención de compra, en el marketing en redes sociales. Es relacionado a lo que yo estaba buscando. Voy a abrirlo y acá puedo ver el abstract, puedo ver el título, el autor y yo puedo agregar esto de aquí como otra semilla más. Si está disponible en PDF, voy a poder abrirlo. Y mira que esta exploración, de hecho, no termina, podría no terminar nunca, ¿no? Tienes que poner de pronto por ahí cierto límite en cierto momento. Algo interesante de aquí es que tú puedes darte cuenta de la valía que tienen cada uno de esos nuevos descubrimientos, porque tienes aquí un conteo de las citas que ha recibido ese artículo. Ese artículo de aquí, de Guam del 2020, tiene 35 citas. Ese de aquí, el de Masúa 2022 tiene 141 citations, citas. Entonces tú puedes ir evaluando cuáles son esos nuevos artículos a los que deberías acceder o prestar atención. Y eso aquí les decía que no termina nunca. Si tú seleccionas este Masúa, le pones allá, quiero más como estos, more like this. Y va a ir considerando también como una semilla esto aquí, va a empezar a descubrir nueva información. ¿Ok? Entonces, vean, la cuestión aquí para poder conseguir los mejores resultados, sugerencias de resultados, es ir alimentando de mejor manera este mapa de literatura con los mejores insumos que vamos a poder agregarlos aquí.
Con el DOI, podría incluso, yo tengo el PDF de un artículo, podría subirlo. Subirlo desde Upload File o subir archivo para que también sea considerado como una semilla. ¿Ok? Vean, esa es la herramienta. Ustedes úsenla, búsquenla y hagan uso creativo de esas herramientas. Voy a ver lo siguiente. Hay una herramienta que hace algo parecido a eso, pero que va a ser sobre todo útil en el proceso de revisión de literatura, revisión de antecedentes. ¿Por qué? La revisión de antecedentes, solamente a modo recordatorio, es esa sección de un artículo, de una tesis, donde ustedes hacen un análisis crítico de la información que han encontrado, de los antecedentes más cercanos, más relacionados a sus variables de estudio. Eso es útil también porque yo voy a poder, haciendo esa revisión de antecedentes, ver cuáles son las brechas de conocimiento o vacíos de conocimiento, saber realmente qué es lo que va a aportar mi investigación o mi tesis, de qué es lo que no se sabe todavía acerca de esa línea de investigación. ¿Ok? La revisión de literatura, revisión de antecedentes, se presenta ya de manera bastante más exacta de la siguiente manera, ¿no? Cuando uno presenta antecedentes, te piden, por ejemplo, que tú menciones cuál es el objetivo, la metodología, los resultados y la principal conclusión de cada uno de esos antecedentes que tú has encontrado. Luego de haber hecho la búsqueda, el descubrimiento, tú vas a ir filtrando resultados y vas a decir, sabes que ya tengo mi conjunto de 10, 15, 20 artículos, no sé cuánto tiempo en la universidad, pero te piden de 15 a 20 antecedentes, ¿cierto? A partir de eso, ¿qué sigue? Ah, ya, tengo que hacer mi revisión de literatura, revisión crítica de cada uno de esos artículos que yo iba encontrando y la presentación dentro del capítulo de antecedentes o capítulo de revisión de literatura es esta, básicamente. Acá lo he hecho en estilo APA, lo he hecho utilizando el estilo narrativo, eso lo vamos a aprender a hacer también los talleres de APA de esta semana, ¿ok? Y eso de aquí, si bien se hace críticamente de manera tradicional, hay también herramientas que nos pueden permitir hacer de manera más eficiente este proceso. Vamos a ver una herramienta y un prompt para poder hacer esto. Hay un prompt que nos va a permitir analizar literatura científica. Una vez más, pueden ver acá la estructura del prompt. Yo le estoy diciendo cuál es la tarea. Quiero que identifiques el objetivo general, la metodología, resultados y la principal conclusión del siguiente artículo. Y le estoy poniendo como condición lo siguiente. Yo no estoy buscando copiar y pegar. Entonces le estoy diciendo, mira, quiero que me des cada elemento de manera separada y de manera detallada. Estoy precisando la extensión. Quiero que cada uno de esos elementos tenga una extensión de 40 a 70 palabras. Quiero resultado en español y en estilo académico. Lo interesante de esto es que nos permite también romper o superar cierta barrera idiomática que tenemos algunos. Mira que yo le estoy facilitando un artículo en inglés que he encontrado. Le estoy pidiendo que haga esta revisión o este apoyo de revisión en español y en estilo académico. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Okay? Primero con el prompt, luego con la herramienta que les voy a dar. Vamos. Primero con el prompt. Voy a utilizar Claude y para eso es importante que ustedes aprendan a diferenciar las limitaciones que tienen cada una de estas herramientas o las bondades que tienen cada una de estas. En esta tabla comparativa que pasé rápidamente al inicio, les demostraba que Claude, en la versión gratuita por lo menos, no tiene acceso a Internet. Es decir, si tú le dices a Claude, quiero que analices ese artículo y le das el do y el enlace, Claude no va a poder acceder a esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, acá está, acá está, acá está, acá está. Si yo le digo a Claude, mira, te dice acá una advertencia, Claude no tiene acceso a Internet, así que no te va a dar información acerca de esto. Mm, Entonces, ¿qué hago en este caso? Yo te decía que Claude, si bien no tiene acceso a Internet, sí te va a poder permitir adjuntar ese artículo, adjuntar ese PDF como insumo. Entonces, lo que yo voy a hacer, ya, no tienes acceso a Internet, bueno, yo ya descargué el artículo y lo voy a adjuntar. Voy a adjuntarlo, lo selecciono, lo está subiendo y ya está. Cosa que no puedo hacer con ChatGPT, por ejemplo. Acá en gratuito, quiero decir. Acá estoy subiendo el PDF y le estoy diciendo lo mismo. Quiero que identifiques esos cuatro elementos para hacer mi revisión de literatura. ¿Ok? Pero en esa extensión, en este idioma, en ese estilo. Ahora sí, le voy a dar a ejecutar. No, me dice acá de un límite en cuanto a la extensión. Ok, no pasa nada. Entonces, ¿qué hago? Utilizo Pilot, que sí tienen acceso a Internet. Que recuerden que cada error siempre es
un insumo para seguir aprendiendo sobre esto. Me dice que el PDF es muy largo, muy extenso para subirlo. No parecía, pero no sé. Quizás ya lo he utilizado mucho, Cloud. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ese mismo prompt lo voy a utilizar en Copilot y lo bueno de Copilot sí accede a Internet. Entonces vamos a ver cómo lo hace. ¿Listo? En Copilot le pongo el mismo prompt. Acá no tengo que adjuntar nada porque sí puede acceder a Internet. Entonces lo voy a ejecutar. A ver, otra vez. Creo que estoy ejecutando el prompt hace un momento. Acá está. A ver, un momento, un momento. Voy a cerrar esto y voy a abrirlo otra vez porque se quedó procesando la anterior petición que le hice hace minutos. Ok, ahora sí. Acá está. Ya, ahora sí. Le doy el título, le doy el joy y le pido qué es lo que quiero que haga. Enviar. Vamos a ver, Copilot que es el más lento de todos al momento de la respuesta. Vamos a ver. Generalmente Copilot no hace caso en cuanto a la extensión que le he dado, lo hace de la manera más breve posible. Podría insistirle en el prompt o en la respuesta que quiero una extensión mayor a esta. Igual lo que está haciendo me sirve, ¿ok? Para ese tipo de precisiones en cuanto a la extensión, utilizan más Claude. En este caso no me ha permitido hacerlo Claude porque dice que el PDF es muy extenso, no lo he verificado, pero podría ser el caso. Igual miren lo que generó Copilot, ¿ok? Le pedí, quiero hacer mi revisión, mi presentación de cada uno de los antecedentes, para eso requiero saber cuál es el objetivo de ese artículo, cuál es la metodología utilizada, cuáles son los resultados y la principal conclusión, ¿ok? Otra vez, no les estoy sugiriendo que copien y peguen esto. A partir de esto, que lo puedes hacer con ChatGPT, lo puedes hacer con Claude, lo puedes hacer con Gemini, con Copilot, tú genera tu propia revisión de literatura. Es un análisis crítico que tienes que hacer tú, pero acá tienes un insumo para poder hacer esto aquí. ¿Ok? Lo interesante que le decía es que ese artículo originalmente está en inglés. Y por más que sea en inglés, yo le puedo poner la precisión que quiero todo eso en español. Entonces vean que por aquí se supera esa barrera idiomática. Otra vez, si yo quisiera hacer ese mismo prompt en ChatGPT, versión gratuita, que yo sé que no tiene acceso a Internet y no me permite subir un PDF, ¿cómo lo puedo hacer? Ya, en este caso es cuestión de ponerse creativos, pero miren lo que podría hacer como alternativa, ¿ok? Para que ustedes comparen el resultado. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a abrir ese PDF, es el artículo, y yo podría, como es ChatGPT, lo que puedo hacer es ejecutar el mismo prompt. Pero como no va a encontrar el artículo porque no accede a Internet, lo que le puedo hacer es lo siguiente. Después de poner el prompt, le voy a poner que voy a tener que copiar el texto del artículo. Si quiero saber de pronto la metodología de manera más, más breve, más concisa, bueno, voy a tener que poner por aquí, vamos a ver, no es el artículo. Methodology, digamos, hasta acá. Todo ese methodology lo voy a copiar y lo voy a poner aquí, mi insumo. No importa que esté así con saltos de línea, eso luego lo igual lo va a interpretar ese ChatGPT. Vamos a ver. Solamente le he puesto methodology, lo copié y lo he pegado. Así que voy a ajustar el prompt para eso. A ver, el objetivo general del siguiente artículo. Solamente el objetivo. Ya, le pongo esto. Ya está. Vamos a ver qué sale. Podría pegar todo, pero también recuerden que el ChatGPT tiene un límite en cuanto a la extensión de la instrucción. Así que en este caso, como alternativa, le puedo poner elemento por elemento. Y mira lo que dice. Sí. ¿Cuál es el objetivo general de ese artículo? Ah, ya, es investigar el efecto de las páginas de Instagram en las decisiones de compra de los millennials en Jordania. Luego te dice cómo se ha hecho esto, ¿no? A través de una encuesta a 212 participantes. 212 participantes. Yo puedo ir cotejando esto de aquí con lo que me mencionó Copilot. También mencioné 212, sí. 212 encuestados a través de diferentes herramientas de redes sociales. Vea, pueden ir comparando para ver si se ha equivocado o no en las herramientas. Les menciono esto porque a veces cuando uno hace eso y no revisa,
a veces se equivocan el número de la cantidad de muestra, ¿no? El tamaño de la muestra. Te ponen 212 y cuando tú ves el original, no dice 212, dice otro número cualquiera. La manera de verificar esto es, voy al artículo y pongo 212 para buscar control F. Y sí, efectivamente dice que la muestra ha sido compuesta por 212 respuestas. Por ahí está bien. Vean que una manera creativa de poder hacer esto de aquí es utilizar la herramienta, ya no adjuntando el PDF, no accediendo a internet porque no lo va a hacer, pero puedo copiar y pegar el texto. Acá le he hecho solamente el objetivo. Puedo hacer lo mismo. Si quiero saber cuál es de pronto el principal resultado del artículo, bueno, voy al artículo en versión PDF, versión en línea, y voy a copiar toda la parte de resultados, results, y voy a pedir lo mismo, que ejecute ese prompt para poder trabajar mi revisión. ¿Ok? Luego, para poder hacer esa revisión, puedo utilizar herramientas a modo de asesoría de investigación, pero también podría utilizar SciSpace. SciSpace es también un asistente de investigación impulsado por IA que nos va a permitir hacer esta revisión de literatura de manera más rápida y eficiente y sobre todo utilizando el lenguaje natural. Y van a ver cómo funciona esto de SciSpace. Me va a permitir comprender documentos, navegar por la investigación, explorar más de 200 millones de artículos y sobre todo ver las relaciones que hay entre esos artículos. Esto sirve sobre todo para hacer revisión de literatura. Vamos a ver cómo funciona SciSpace. Voy a ir al navegador y voy a ir aquí. SciSpace. Y ahí miren lo interesante o lo diferente con esa herramienta es que ustedes pueden aquí utilizar lenguaje natural. Pueden hacerle preguntas tal cual ustedes las están pensando o las están planteando. Por ejemplo, yo voy a preguntarle por el tema de investigación. Dicen, ¿cuál es la relación entre el marketing en redes sociales y la intención de compra en millennials? ¿Ok? Esa es la pregunta que le voy a hacer. Luego voy a enviar la pregunta. ¿Qué es lo que voy a conseguir? Lo siguiente. ScienceSpace va a generar una respuesta a modo de resumen a esa pregunta que le has planteado. Y lo interesante es que mientras vas respondiendo, esto aquí te va citando las fuentes académicas que ha utilizado o que ha citado para poder generar esa respuesta. Te dice, por ejemplo, ya mira, la respuesta es, el marketing en redes sociales influye significativamente en las intenciones de compra de los millennials. Y para hacer esa afirmación, hace lo que uno debería hacer en un texto académico, que es citar las fuentes. Esto aquí lo apoya en qué? Artículo 1, 2, 3, 4 y 5. Y tú puedes ver aquí cuáles son esos artículos que he empleado para poder hacer esa revisión. Listo, entonces mira, te genera una respuesta a una pregunta en lenguaje natural y luego te cita las fuentes académicas utilizadas. Y algo todavía más interesante de esto es que cuando uno hace una revisión, te piden efectivamente que tú compares en una tabla la muestra, la metodología, conclusiones, resultados, objetivos de cada uno de esos artículos que son parte de tu proceso de revisión. Entonces lo que puedo hacer aquí es agregar columnas. Yo puedo decirle que esos 5 artículos que ha empleado para hacer esa respuesta o esa revisión, yo quiero que compare el tema de las conclusiones, resultados, métodos utilizados. Por ahí voy a poner limitaciones si las presentan. ¿Qué más? Mira, pongo a aplicar. Vamos a ponerlo también por ahí, el abstract resumido como columnas. Y tú puedes agregarle columnas para hacer una revisión mucho más rápida. Si quieres ver cuál es la relación que hay en cuanto a cercanía o diferencia entre cada uno de esos artículos, tú puedes ver visualmente en una tabla información acerca de ese artículo. Voy a quitarle también. Conclusiones. ¿Qué concluyó ese artículo de aquí? Del impacto del social commerce o en la intención de compra de millennials utilizando Facebook. Allá. Simples conclusiones. Las construcciones de comercio social influyen significativamente en la confianza. La confianza influye positivamente en las acciones de compra del consumidor. Mira, está ya de manera esquemática hecha parte de esa revisión de literatura. Si tú tienes que presentar una tabla comparando los principales hallazgos, metodología y objetivos de cada uno de sus artículos, puedes utilizar Site para poder
Sitespace para poder hacer esta comparativa de manera gráfica. ¿Ok? Si está disponible además esos contenidos de manera abierta, tú vas a poder encontrar aquí el enlace para ver el PDF de ese contenido y lo va a descargar. ¿Ok? Bien, ahí está. Eso aquí, vean que hace la revisión de manera bastante más fácil. Tú puedes exportar esa revisión, de pronto un archivo de Excel, un archivo de CSV, poder importarlo luego en tu Excel y poder trabajarlo a partir de eso. Tú puedes definir cuáles son esas columnas de análisis que vas a buscar agregar dentro de esa revisión. Voy a quedarme solamente 10 minutos más, por favor, para poder terminar esto de acá. Voy a volver con lo siguiente. Ah, ya. Vamos a ver. Sí, dos herramientas más nada más. Otra herramienta que nos va a permitir hacer algo que hemos visto hace un momento con Claude es Chat PDF. Chat PDF es otra manera de interactuar con lenguaje natural, hacerle preguntas a un artículo que tú has encontrado. Puedes aquí adjuntar un artículo y preguntarle cuál es tu objetivo, cuál es tu metodología, cuál fue tu principal hallazgo. ¿Ok? Es así es simple. Yo voy a encontrar esos artículos que van a ser parte de mi revisión, lo voy a adjuntar, lo voy a subir y le puedo hacer preguntas en mi idioma a ese contenido que podría estar en otro idioma. Eso te va a permitir tener un acercamiento o un análisis bastante más eficiente de esos contenidos que tú vas a ir encontrando. Vamos a ver cómo funciona esto de aquí rápidamente. El tema de chat PDF es limitado, o creo que solamente se pueden subir 2 artículos por día, así que voy a hacer un ejemplo bastante rápido de esto. Vamos a ver. Básicamente lo que puedes hacer es esto, es como que subes un PDF, lo va a subir, lo va a ir interpretando, analizando. ¿Listo? Sube el artículo, sube el PDF y le puedes hacer una pregunta. Le puedes preguntar cuál fue la metodología de ese artículo. Y mira, te responde de manera, el artículo utilizó un enfoque cuantitativo para investigar el impacto de las recomendaciones de bloggers en la intención de compra de los consumidores a través de Instagram. Para esto, se recopiló datos en una encuesta en línea dirigida a 212 participantes, principalmente estudiantes universitarios en Jordania. Te dice qué herramientas estadísticas utilizaron para hacer todo esto de aquí y todo lo demás. Te sugiere además qué preguntas podrías hacerles, ¿no? ¿Cómo hicieron para poder recolectar esos datos? ¿Cuál fue la metodología? Tú puedes interactuar de manera, vamos a decirlo, casi chateando con este PDF. Le puedes hacer preguntas como si fuera una persona que estuviera respondiendo lo que ha encontrado o analizado dentro de ese contenido. ¿Ok? Esto que se hace más conversacional como si fuera un chat, es parecido a lo que vimos en Claude, solo que en Claude yo subo el PDF y le digo cuál es, identifica metodología, identifica resultados, discusiones, conclusiones, lo que quieras. Acá es más personal, parece el asunto, ¿cierto? Parece una persona realmente la que está respondiendo y leyendo ese documento. ¿Ok? Recuerden que esto aquí en su versión gratuita, chat PDF, creo que solamente se puede subir 2 PDFs por día, así que por ahí pónganse creativos para poder de pronto hacer uso de esta herramienta. Y lo importante que va a ser, otra vez, otra manera de romper barrera idiomática en cuanto a análisis de información científica es, tengo un contenido en inglés o en otro idioma, los subo a esas herramientas de IA y les hago preguntas en mi idioma. ¿Ok? Va. Una herramienta más y con esa cerramos esa parte de aquí. Me parece una herramienta muy valiosa y nos va a apoyar en el tema o en el momento de hacer redacción académica propiamente. Y esa herramienta es Jenny AI. Jenny AI es una herramienta de redacción asistida por inteligencia artificial y sí está de pronto especializada en textos académicos, textos de investigación y nos va a permitir o nos va a aliviar ciertos bloqueos que podemos tener al momento de redactar o de crear contenido. Para eso utiliza algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. ¿Ok? Analiza gran cantidad de datos, detecta patrones y los utiliza para poder sugerir contenido a partir del insumo que tú le des. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona eso en la realidad. Voy a poder utilizarla para qué? Como asistente de investigación
para poder resumir rápidamente documentos, para poder entender, simplificar, ampliar la redacción de un párrafo. Voy a poder de pronto reescribir cierto texto, construir esquemas, eso que vimos al principio como tablas de contenido iniciales para un proceso de investigación, lo voy a poder hacer aquí también. Ok, voy a tener una lista de encabezados o de títulos para cómo puedo ir estructurando esa investigación. Me va a permitir también de pronto descubrir nuevas fuentes de información. A partir de cierto texto que tú le pongas, va a decir, ah, ya mira, eso podría haber aparecido o aparece similar en esta fuente de información. ¿Quieres citarla? Y tú puedes aceptar esto de aquí como sugerencia de citas. Y bueno, Jenny AI tiene soporte de multilingüaje, vamos a poder utilizarlo con textos en español, con textos en inglés, ¿ok? Tiene más énfasis en el tema de idioma inglés, solamente en la redacción, pero podemos emplearla también con algunas limitaciones en idioma español. Entonces, ¿cómo funciona Jenny AI? Vamos a ver lo siguiente. En Jenny AI, ustedes también van a tener que crearse una cuenta para usar la versión gratuita de esto. Y acá lo que van a hacer es crear un nuevo documento, New Documents. ¿Ok? Cuando creen un nuevo documento, pueden hacer dos cosas. Mira, que tú le puedes dar un prompt. Vamos a ver, un momento, voy a actualizar esto. Ya, cuando tú creas un nuevo documento, tienes dos opciones. Le puedes decir con un prompt qué vas a hacer. ¿Qué quieres hacer? Y le puedo poner, ah, ya, quiero escribir un ensayo sobre la intención de compra y su relación con el marketing en redes sociales. Y ya está. Como prompt o como instrucción, les da, quiero escribir sobre esto. Y va a comenzar a sugerirte contenido respecto a esto. Esa es la manera de pronto iniciar de cero. Y lo va a hacer en inglés. En este caso lo puedo cambiar acá el idioma. Lo que yo voy a hacer es traer un nuevo documento y por aquí ir poniendo parte de la redacción que yo ya he hecho de mi tesis. Supone que tengo ya algo preparado, algo redactado. Miren lo que puedo hacer, ¿ok? Eso de aquí es el texto que yo le he copiado, le he proporcionado como insumo, y a partir de esto, yo puedo seleccionar de pronto cierta parte de este párrafo, y aquí en All Commands le puedo decir, ah, mira, quiero parafrasear esto de aquí, y puedo elegir el estilo que quiero. Quiero que lo parafrasees académicamente. Y te sugiere una manera de parafrasear esto de aquí. Mira, en la época digital contemporánea, en lugar de en la era digital actual, allá, si te parece que se ajusta a lo que tú quieres hacer, le puedes decir, allá, sí, me gusta de esta manera, quiero que lo reemplaces. Replace selection. Y lo reemplaces. Luego, puedes de pronto por aquí, en All Commands, puedes buscar, allá, quiero que lo simplifiques. Está demasiado extensa esa parte de aquí. Y otra vez, selecciona el estilo, simplify académicamente. Y lo está reescribiendo de manera más breve. ¿Me gusta? ¿Me sirve? Sí. Ah, ya le pongo reemplazar. Otra cosa que hace de manera interesante es que cuando yo termino un párrafo, puedo poner aquí mi cursor, ¿ok? Y mira, que te aparece aquí en líneas azules algo interesante, que a partir de lo que has escrito te sugiere cómo puedes continuar con la redacción. Yo no he escrito esto de acá. Te dice, mira, lo has dejado ahí, allá. Si quieres agregar texto después de ese punto, puedes ponerle. Además, examinará el impacto de las redes sociales en toma de decisiones de compra, considerando factores como. Si te sirve esto de aquí, sugerencia de cómo continuar la redacción, le puedes poner aceptar. Allá, me sirve. Y a partir de eso tú puedes empezar, ok, voy a continuar con esa sugerencia de redacción. Y eso aquí va a pasar en cada final de párrafo, ¿ok? Tú pones ahí tu cursor, esperas un momento y te va a hacer sugerencia de cómo puedes continuar con esto de aquí. Otra vez, es un bloqueo de cómo no sabes cómo continuar de pronto la reacción de esto. GenAI te va a sugerir a partir de lo que tú has escrito, de la identificación de patrones, cómo puedes continuar con esto de aquí. Esto más interesante de GenAI es que tú puedes hacer esto de aquí. Ah, vamos a ver. Vamos a poner cuál. Esto de aquí, esto de aquí. Selecciona de pronto una afirmación que encuentro por ahí, le puedo poner site, selecciono, le pongo site y lo que va a hacer GenAI es buscar, ah, ya, mira, esa afirmación que tú has seleccionado
podría haberla tomado o hay una similitud con lo que se afirma en esa fuente de aquí. Desaparece aquí, en ese artículo de Pseudo Influencer Marketing Benchmark Report 2023. ¿Te sirve? Sí me sirve. Ah, ya, entonces agrégalo como cita, add citation. Y mira, por ahí, si tú a veces te olvidas de pronto de dónde conseguiste esa afirmación, ha sido reportada por Turnitin que ya no está citada. Ah, ya. En GenAI puedes seleccionar esa afirmación, esa cita que la has puesto mal, que la has puesto de manera incompleta, y OnSite va a hacer la búsqueda por ti dentro de las fuentes disponibles en Internet donde podría haber aparecido esa afirmación. Esta que está en ese artículo de acá, ah, ya, le pones add citation, y va a agregar la cita en el estilo que tú hayas definido previamente. ¿Ok? Lo que pueden hacer con Gen AI es un montón de cosas que van a permitir hacer la redacción de manera bastante más simple, una manera asistida y redactando un texto académico. Y puedes hacer varias cosas. Puedes hacer más extenso de pronto un párrafo, una oración, una afirmación que has puesto, simplificarlo, parafrasearlo, traducirlo, resumirlo, escribir un argumento en contra, un contraargumento a algo que tú has puesto. Mira, vamos a hacer la última esto de aquí. Vamos a poner esto de aquí. Ya, selecciono esto de aquí. Y en el command te puedo decir, ya, quiero que escribas o me sugieras un contraargumento a eso que estoy seleccionando. Vamos a ver qué me sugiere. Listo, mira que te sugiere un contraargumento para eso que tú has seleccionado. Luego, si quieres ver la fuente de eso, ya sabes, seleccionas, pones cite y mira en qué fuentes podían haber aparecido esa afirmación, ese argumento o contraargumento. Ok, acá les presento únicamente como que las principales funcionalidades, ustedes encárguense de explorar de manera más detallada todo lo que pueda hacer GenAI por ustedes. Entonces, ya para cerrar ahora sí, recuerden, son herramientas, una caja de herramientas que les he mostrado parcialmente y lo importante es que ustedes utilicen de manera ética y responsable sus contenidos. Recuerden, nunca copien y peguen la respuesta que te genere la herramienta. Siempre tomen la respuesta como un insumo para crear y redactar a partir de esto. Siempre es, nunca copiar y pegar, sino tener la respuesta, analizar, evaluar si es que es útil, si es que es verdad para empezar. Recuerden que las herramientas alucinan bastante, se equivocan bastante, así que siempre hagan esa verificación. Y para poder hacer esa verificación, generalmente uno va a tener que leer ese documento o ese insumo que tú le estás facilitando. Lo que les decía, esas herramientas de IA pueden cometer errores y de hecho a veces lo hacen, ¿no? Siempre verifica esa respuesta que te da. Jenny AI pues no va a reemplazar tu redacción. Tú tienes un estilo de redacción que es el que deberías imprimir al momento de hacer la redacción de una tesis, pero sí te puede ayudar, asistir en ese proceso de redacción. Siempre, cuando ustedes quieran hacer esa revisión de antecedentes o revisión de literatura, recuerden que nada reemplaza el tema de la lectura y la comprensión que tienen que tener ustedes acerca de ese texto. Y les he mostrado maneras, prompt, herramientas para que ustedes puedan agilizar cierta parte del proceso, pero otra vez, ¿no? ¿Cómo sé que realmente eso que ha analizado la herramienta es obtenido y no se ha inventado información? Bueno, yo voy a tener que leer, comprender de qué trata cada uno de esos insumos, de sus artículos, para poder hacer justamente la validación y mejorar y hacer que esa respuesta que yo voy a poner finalmente en mi redacción, en mi tesis, se ajuste a mi estilo de redacción y a lo que yo he analizado dentro de esa literatura. Entonces, ahora sí, me hacen una pregunta, me dicen, los párrafos que crea Jenny AI al momento de la revisión de Turnitin, ¿los reconoce como plagio? Mm, mira, para responder eso, lo vamos a ver en el taller que tengamos de Turnitin la próxima semana. Lo que yo hago en esos talleres de Turnitin es generar un texto que va a ser de pronto generado por Claude, por ChatGPT, y lo voy a pasar por Turnitin en vivo para que ustedes vean cómo funciona esto de aquí. ¿Ok? Pero otra vez, si usted pegas lo que acabo de decir, que no deberías únicamente utilizar copiando y pegando lo que te dé Jenny AI, sino que tienes que crear a partir de esto, no deberías haber un problema de ser detectado como similitud en el reporte de Turnitin. ¿Ok? Depende mucho de pronto de cómo le das tú ese uso ético a esa respuesta que te genera la herramienta de IA. Así que vamos a hacer un ejemplo de eso en vivo en el taller de la próxima semana cuando veamos cómo se interpreta
un reporte de similitud de Turnitin y vamos a hacer ejemplos de subiendo textos generados por herramientas de IA en ese momento. Entonces, acá les estoy dejando en la presentación algunas herramientas extras que por temas de tiempo ya no he podido revisar, pero las dejo aquí con una presentación súper rápida para que ustedes puedan de pronto revisarlas, por ahí utilizarlas. Algunas hacen cosas parecidas a las que les he presentado, otras hacen algunas cosas extras. Igual los invito a que ustedes puedan utilizarlas y son útiles apropiarse de las herramientas. Tenemos Perplexity, tenemos Elicit, tenemos Consensus, entre otras. Para finalizar con el taller de hoy, les voy a poner en este momento en el chat lo siguiente. ¿Ok? Un momento, voy a poner un segundo. En este momento en el chat ustedes van a encontrar el enlace de un formulario. En ese formulario, por favor, pongan su correo electrónico. Evalúen los contenidos mostrados el día de hoy y sobre todo vean lo importante que es hacer eso de aquí. Si quieren recibir la grabación y la presentación con todos los prompts y toda la información de esto, tienen que seleccionar en ese formulario el taller uno. Taller uno, herramientas de IA para tu investigación y la fecha que está ahí. Si ustedes seleccionan por error taller 2, 3, 4, no les va a llegar nada. Yo solamente aplico el filtro y pongo en tal día. Han puesto taller uno, les mando los contenidos. Si se equivocan al momento de terminar taller, no les va a llegar nada. ¿Ok? Entonces recuerden, está en ese momento en el chat el enlace del formulario. Pongan su correo electrónico en ese formulario, no en el chat, en ese formulario, para poder recibir los contenidos del taller del día de hoy, tanto la grabación como la presentación. Sí, claro, me pregunta por la presentación. Sí, tanto la grabación como la diapositiva la voy a enviar a los correos que pongan en ese formulario que está en ese momento en el chat de Zoom. Si han completado ya el formulario, eso es todo con el taller de hoy. Muchas gracias por haber asistido, por haber participado. Disculpen las interrupciones que hubo. Primera vez que me pasa de que entran personas a mostrar contenidos indebidos o a interrumpir el fluido ese de pronto de esta presentación. Voy a intentar resolverlo para el turno de la tarde, así que disculpen por eso. Pero igual, creo que me ha tomado unos minutos más hacer eso de aquí, pero espero que haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden que están invitados, invitadas para poder participar en el resto de talleres este mes de mayo. Vamos a tener talleres acerca del estilo APA desde el día miércoles, viernes, el día lunes de la próxima semana. Luego vemos el tema de Turnitin, cómo para ofrecer información, cómo elaborar citas y referencias en otro estilo de citación. Así que están invitados a eso. Sí, el taller de la tarde de las 5 es el mismo contenido de hoy. ¿Ok? Con ciertas variaciones, pero es lo mismo. Entonces, muchas gracias a todos, a todas. Voy a una vez más poner el enlace, el formulario en el chat. Ahí está. Eso ha sido todo por hoy. Entonces, muchas gracias a todos, a todas. Nos reencontramos en los talleres, en los siguientes talleres de este mes del programa de formación de usuarios de la Biblioteca Nacional del Perú. Cualquier duda, también tenían por ahí el correo del equipo de servicios bibliotecarios. Pueden encontrarnos por ahí en serviciosbibliotecarios@bnp.gov.p. Y habiendo dicho eso, ahora sí, muchas gracias. Corto la grabación, está por aquí. Recording stopped.